Muchas gracias, Bea. Es momento de nuestra segunda entrevista. El gobierno uruguayo analiza por estas horas, el impacto de la decisión de Donald Trump en la imposición de nuevos aranceles. El presidente Yamandu Orsi hace su primer viaje oficial y mientras también los mercados mundiales, la bolsa se desploma. Hay muchos temas para hablar con ella. Estoy haciendo referencia a la vicecanciller Valeria Zuccasi. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, bienvenida. buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, qué momento, ¿no? La verdad, movido para todos, sí, todas. Bien, me decías fuera de aire que seguramente el presidente Orsi y el canciller ya estén llegando en su primer viaje oficial. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, este primer viaje tiene un doble componente, ¿no? En una primera etapa del viaje, una parada en Panamá de un día, en donde va a haber reuniones, obviamente, con el presidente panameño, pero también creo que hay un gesto bien importante, que es que el presidente viaja acompañado de un grupo de empresarios, particularmente en este caso del sector arrocero, que está empezando a ver cada día con más interés el mercado de los países centroamericanos, entendiendo que allí tal vez esos países que no prestamos tanta atención y no los tenemos tan en el radar, pero que son mercados extremadamente valiosos para productos como el arroz. Entonces la idea es combinar una primera agenda política de discusiones de alto nivel para ver cómo podemos acercar a las dos economías, cómo podemos acercar a los dos países, pero además acompañar o darle espacio a encuentros empresariales que puedan servirnos también para que desde el sector privado surjan nuevas oportunidades de negocio que honestamente esperamos que sea el resultado de este primer día. Y después de Panamá, un viaje a Honduras, a Tegucigalpa, donde va a suceder la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que como ustedes saben está culminando el año de presidencia de Honduras, que le entrega la presidencia a Colombia. Y bueno, el presidente, como suele pasar en estos casos, está viajando para participar en el diálogo y en las discusiones en otro formato. Va a haber muchas bilaterales y encuentros con quienes estén también allí como parte de las delegaciones, pero también una agenda mucho más regional, mucho más centrada en la integración, en temas de infraestructura, en temas de desarrollo de América Latina y el Caribe como región. Costó definir el primer destino del presidente de la República, porque también acá hay un tema de señales. Muchos apostaban a que el primer viaje oficial del presidente sería tal vez Brasil. ¿Cómo se toma esta determinación? Costó en realidad por la cantidad de invitaciones que recibió el presidente en estos primeros días, entonces había de alguna forma que buscar cómo equilibrábamos el trabajo que el presidente quiere tener a nivel del país, es decir, el presidente quiere y sabe que lo prioritario es también en estos primeros apenas semanas de gobierno también definir el trabajo interno y buscar en esas salidas al exterior algo que justifique ese desplazamiento. ¿Cómo sigue entonces la agenda del presidente después de este viaje? Vamos a ver, con todas esas invitaciones lo que hay que encontrar es el equilibrio. Pero ¿de dónde invitaciones de dónde tiene? Hay de todo, hay de la región, obviamente, hay de Europa, hay de Asia, hay absolutamente de todos los continentes, de un montón de países, con visiones muy distintas, algunas más inclinadas a temas comerciales, otras inclinadas a temas regionales, otras a temas políticos, otras sencillamente lo que nosotros llamamos invitaciones de cortesía, es decir, para mostrar que se le presta atención y que les interesa la relación con Uruguay. Entonces es también cuestión de mirar con atención, a veces de agrupar varios países. Lo que tiene de bueno la CELAC es que le permite al presidente, después del 1 de marzo, que tuvo una cantidad de encuentros increíble, asumir con esta presencia en un ámbito regional también encuentros con muchos países, con muchos jefes de Estado y de Gobierno y ver un poco esa dinámica de la integración regional, cómo está funcionando en estos días y a dónde puede ir. Está bien, vicecanciller, pero más allá de toda esa cantidad importante de invitaciones, lo que yo le decía, también se dan señales con los viajes del presidente. ¿El lineamiento estratégico cuál es? ¿Dar señales hacia Europa, hacia China, hacia la región? Hacia todos. En el orden que tal vez tenemos que leer nosotros menos de lo que nos interesa leer en las señales de a dónde va primero. A veces es solamente un tema de la agenda. Ajá. Es decir, no depende de nosotros. No es solamente que el presidente quiera hacer un desplazamiento, sino que del otro lado lo puedan recibir y sobre todo que la agenda esté suficientemente madura para que el viaje sea productivo. Es decir, acá no se viaja por viajar, no se organizan misiones por irse de vacaciones, sino que detrás de esos viajes, de esas misiones oficiales, tiene que haber un contenido, tiene que haber una posibilidad de traer algo hacia el país, de aportar algo, sobre todo pensando en términos de desarrollo, de productividad, de exportaciones, y por lo tanto lo que van a ver es que la agenda se va a ir nutriendo de oportunidades que se generan por coincidencia de las fechas que nos sirven a las dos partes, pero también con el objetivo de traer como resultado de esas visitas algo bien concreto. La decisión de Trump de los últimos días
esta imposición arancelaria parece cambiar las reglas, ¿no? Sí. Del comercio internacional. Sí. El viernes estaba allí Ignacio Munch, economista, y decían, aún no está claro, por lo menos yo no veo claro cómo va a ser el impacto para nuestro país. ¿Usted cómo lo ve? De hecho, comparto plenamente lo que dice Ignacio. Yo creo que lo peor que podemos hacer en estos momentos es precipitarnos en los análisis. Nosotros lo que hicimos es para esta semana convocar reuniones de la CIASEX, de la Comisión Interministerial para Temas de Comercio Exterior, en donde participan todos los ministerios que tienen incidencia directa en la agenda de comercio exterior, con la idea de analizar y entender. ¿Por qué? Primero porque hasta el viernes todavía ni siquiera sabíamos qué productos podían quedar excluidos de las medidas que tomó Estados Unidos. El viernes mismo nos dimos cuenta que un producto que es de relevancia para Uruguay, como la madera, no está incluido dentro del arancel extra que se va a poner. Eso cambia un poco el tipo de análisis que hacemos. Todavía no sabemos exactamente cómo va a aplicar, si va a aplicar a productos que vendemos dentro de cuota o si es para productos que no tienen una cuota de ingreso a Estados Unidos. Entonces, hay elementos que todavía se están definiendo en estos días y precipitarnos, por lo tanto, a decir bueno, malo, qué tan bueno, qué tan malo, puede obviamente generar expectativas que después no se cumplan. Y lo otro, que lo decías en tus comentarios al inicio, el impacto que está teniendo el set de medidas que ha tomado Estados Unidos en el resto de los mercados, en las bolsas, en las medidas de retaliación que ya están empezando a anunciar algunos países como China, también tiene impacto en Uruguay. Por lo tanto, no tenemos que analizar solo cómo impacta directamente el aumento arancelario de Estados Unidos, sino también cómo reacciona el resto del mundo y cómo eso va a impactar también en las exportaciones. Sí, yo le decía, ¿no? Una política económica que parece reordenar la manera del comercio internacional, la manera en que vemos el comercio internacional, en un mundo donde el libre comercio no parece ser lo que está imperando, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa con nuestro posible acuerdo con la Unión Europea, en el que usted ha trabajado tanto? ¿Cómo impacta la decisión de Trump? Bueno, ahí tenés uno de esos impactos indirectos que creo que tenemos que monitorear todavía más cercanamente. No sé si lo notaron, pero entre que se anunciaron las medidas de Trump y hoy han surgido varios comentarios que no son en la línea de lo que veníamos esperando. Por ejemplo, el ministro de Economía de Francia dijo que en este contexto tal vez hay que mirar con mejores ojos y con más interés la posibilidad de un acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque entienden que a ciertos sectores exportadores europeos que se les cierra la puerta de Estados Unidos, se le puede abrir una oportunidad vendiéndole a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay. Sí, duro. Nunca dicho, exacto. Sí, ¿no? durante el fin de semana hubo varias notas de prensa a nivel del viejo continente que marcaban esto precisamente. ¿Ustedes han recibido algún tipo de señal? Sí. ¿Ah, sí? Y la verdad que obviamente que nos alegra, pero también la tomamos con cautela. De nuevo, no hay que precipitarse. ¿Qué tipo de señal recibieron? Las señales políticas es... Europa siempre ha tenido esa visión de que cuando el libre comercio y la apertura de mercados son cuestionados, Europa como que trata de balancear mostrando que ellos siguen estando a favor del libre comercio. Y por lo tanto, sabemos que a nivel del Consejo Europeo y de la Comisión Europea se están dando discusiones sobre la importancia de mantener no solo el acuerdo con Mercosur, sino otras negociaciones que la Unión Europea concluyó o está concluyendo en estos tiempos, mantenerlas sobre la mesa para todavía mantener una agenda aperturista y una agenda de libre comercio. Por lo tanto, tal vez, si bien nosotros ya éramos positivos en cuanto a la cantidad de apoyos que recogía el acuerdo con el Mercosur, tal vez pueda haber un impacto nuevo, renovado de países que hasta ahora sucedió también en Bélgica, que el Parlamento Valón, que se opone, es un parlamento regional, pero que se oponía a este acuerdo, ya está diciendo, bueno, tal vez tendríamos que mirarlo nuevamente, porque si se nos acortan otros mercados, podemos tener mercados nuevos. Por eso mismo les decía que toda esta semana nos la vamos a tomar para estudiar todas estas reacciones que recién empiezan a suceder, el impacto en los mercados, en las bolsas, también va a tener consecuencias y implicará reajustes. Hay países que todavía no anunciaron cómo van a responder a las medidas de Trump, países grandes, importantes, socios comerciales nuestros. Entonces, a lo largo de la semana tal vez podamos tener algo más concreto. Imagino que este será un trabajo fino, ¿no?, de la diplomacia, sí. Pero ¿cómo se debería abroquelar el Mercosur? Yo no estoy tan segura que el Mercosur tenga que reaccionar conjuntamente en este tema en particular. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una negociación arancelaria propiamente dicha. Las consecuencias son diferentes. Por ejemplo, para Argentina, para Brasil, para Paraguay, para Uruguay, hay consecuencias muy distintas, primero por la importancia que tiene el mercado estadounidense para cada uno de nosotros, que no es el mismo, tanto para la exportación como fuente de importaciones. Lo que sí creo, como en todas las acciones, que tiene que haber una cierta conversación a nivel del Mercosur para saber qué estamos pensando todos nosotros, pero en este momento la etapa es de análisis de Uruguay. Lo importante es ahora que Uruguay entienda cómo le impacta el set de medidas del gobierno estadounidense y después
conversar, pero yo no creo necesariamente que haya que estar pensando en una reacción conjunta como bloque ante las medidas que se impongan. Ahora, ¿no inquieta algunos adelantos que ya ha hecho Milei, por ejemplo, que estuvo en Estados Unidos y ya dijo que va a evaluar algunos aspectos vinculados a los temas arancelarios exclusivamente para Argentina y que de eso pueda tener algún impacto también en Uruguay? Yo no creo que inquiete, creo que es lógico que en este momento todos los países estén pensando en herramientas para balancear el impacto que pueda tener los Estados Unidos. Este viernes en Buenos Aires hay una reunión informal de cancilleres del Mercosur, en donde gran parte de la agenda iba a ser, previo a que sucediera, mucho más ahora, iba a ser justamente la reacción que Argentina quiere tener o el acercamiento que quiere tener Argentina, que ya no es un acuerdo de libre comercio, como se mencionó en algún momento, sino que tiene que ver mucho más con esta propuesta de aranceles recíprocos. Entonces, el viernes, y por eso nosotros esta semana lo dedicamos a estudiarlo, el viernes se va a dar una discusión de alto nivel político en la que creo que cada uno de los cancilleres presentes va a poder expresar, bueno, nosotros creemos que hay que ir por este camino, nosotros pensamos ir por acá, por allá, lo que no significa que al final del día, el viernes, tengamos una posición común, pero creo que vamos a tener más claridad, en lugar de declaraciones, vamos a tener más claridad realmente de qué es lo que está pensando hacer cada socio. Bien, usted sabe, vicecanciller, que el otro día Munyo, en esta nota que le hacíamos, él decía, en estos momentos lo que tiene que hacer Uruguay, y lo está haciendo, es pasar bien por debajo del radar, no avivar a Estados Unidos, dejar tranquilo, no eventualmente buscar algunas cosas que terminen llamando la atención, como por ejemplo la posibilidad de lograr entendimientos con China, principal rival comercial de Estados Unidos. En este sentido le pregunto, ¿este episodio puede de alguna manera, no digo congelar, pero sí enfriar la posibilidad de algún entendimiento con China en estos momentos? A ver, ahí hay varios elementos que creo que conviene aclarar. Primero, creo que está en el ADN de Uruguay el hacer las cosas silenciosamente, bajo el radar y despacio. Es cuando nos salen mejor, así que creo que en eso compartimos todos la visión de que no hay que generar grandes anuncios, ni grandes reacciones, ni grandes declaraciones. Eso es una parte. En cuanto a un acuerdo, un entendimiento con China, en realidad el tema es que no está sobre la mesa. Este famoso TLC del que se habló durante mucho tiempo, Uruguay-China, es claro que no es una opción viable en el corto plazo ni en el mediano plazo, porque esa es la indicación que hemos recibido también del gobierno chino. El gobierno chino sí está interesado en su momento en negociar con el Mercosur, pero eso requiere de entendimientos a nivel de bloque que todavía están muy lejos de suceder. En cuanto a seguir comerciando con China, creo que nadie se está planteando que por lo que sucede con Estados Unidos tengamos que suspender nuestras exportaciones o nuestras importaciones de China, ni seguir discutiendo, ni seguir teniendo una agenda normal, profunda, bilateral, como la que hemos tenido siempre y como la que creo que va a seguir con China y con cualquier otro socio comercial que tenga Uruguay, ¿no? Pensemos que los dos principales socios comerciales de Uruguay, los que representan el 50% de los mercados exportadores, son China y Brasil. Por lo tanto, es lo mismo que preguntarse si por lo que sucede con Estados Unidos vamos a dejar de hablar con Brasil. No, yo creo que la vida sigue, las discusiones siguen. Lo de no hacer grandes anuncios, sí, creo que estamos todos de acuerdo, pero tampoco habrán visto que en la lógica de este gobierno el hacer grandes anuncios de TLCs o de acuerdos comerciales, sino que estamos trabajando de otra manera. Bien, Zucassi, uno de los grandes objetivos de este gobierno es el crecimiento económico para poder cumplir con los objetivos sociales que se han planteado, que le han prometido a la gente. Y la Cancillería tiene el desafío de ir en búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Sí. Y también de atraer inversiones aquí al Uruguay. Y venimos, la verdad, una semana complicada con el cierre de Paicueros, Yasaki, la situación de Calcar. Ahora también noticias que tienen que ver con la conflictividad laboral, algunas propuestas del Ministerio de Trabajo que pueden tener al empresariado cuestionándolas. ¿Qué venden ustedes, además de una democracia sólida, de un país de estabilidades? ¿Qué venden en el exterior? Y si esta situación actual complejiza también el trabajo diplomático. Uruguay tiene como atractivo para radicar inversiones, tiene atractivos enormes. La estabilidad que nosotros a veces damos por descontado no es un tema que en el exterior se ignore tan fácilmente. La solidez de la democracia, la solidez de las instituciones, la transparencia, o sea, los bajos niveles de corrupción, comparado con otros países en donde para radicar una inversión hay que básicamente acomodar un poquito a todo el mundo. Hay elementos ahí que son fuertes y sólidos. Está ese trabajo que es macro, que implica vender a Uruguay, como bien lo decís, en el mundo y en cualquier lugar, pero también lo que estamos haciendo es un trabajo mucho más micro que implica ir analizando mercado por mercado, producto por producto,
¿Qué es lo que hoy no nos permite llegar? Por ejemplo, tomamos cualquier mercado de Asia y decimos, ¿por qué no estamos entrando hoy con carne a ese mercado? ¿Por qué no estamos entrando con lácteos a ese mercado? Y puede haber argumentos muy sencillos, que es que nuestra competencia está más cerca y por lo tanto es más fácil comprarle a Australia, Nueva Zelanda, pero también puede haber otros elementos de que nos demos cuenta que no se tramitaron los permisos sanitarios, que no se ha hecho una buena promoción comercial, que por ejemplo no sea, en esos mercados no se ha explicado lo que implica Uruguay, pero lo que implica sobre todo la producción de Uruguay, la calidad, la inocuidad, la seguridad de consumir leche, que es todo un tema en Asia por problemas que han habido en el pasado de inseguridad de los productos que se piensan además para las infancias. Entonces hay trabajo de ese tipo en el nivel muy micro que estamos empezando a trabajar conjuntamente con el sector privado, es decir, no lo queremos imponer desde la visión del sector público, sino que es un ida y vuelta con el sector privado que nos están diciendo, miren, para nosotros estamos viendo cómo crecen los patrones de consumo en Arabia Saudita y queremos apuntarle a ese mercado con lácteos, con carne, con frutas, porque entendemos que ahí hay una potencialidad de crecimiento enorme. Ese es un poco el trabajo que queremos hacer, eso es lo que queremos apuntalar desde la administración, pero en conjunto con los sectores privados. Zucca, la Cancillería decidió mantener la oficina comercial de la ANI en Jerusalén. Esto generó molestia a tal extremo que se pidió que se revea por parte del Frente Amplio. Estaba leyendo, mañana se reúne la UDELAR y hay varios de los sectores, de los consejos que no comparten esto y en caso de que esta decisión se mantenga, le van a pedir a la Cancillería que no cuente con los técnicos de la UDELAR para hacer eventualmente informes y análisis. Entonces, la pregunta que le hago ¿es cosa juzgada para la Cancillería? ¿Esto no va a tener modificación? ¿Es una decisión adoptada y que no se cambia? Hay capaz que hay un error. No es la Cancillería que decide, porque esto no depende de la Cancillería, ¿verdad? Esto es un acuerdo entre la ANI, que es una agencia en la que ni siquiera en su gobernanza participa la Cancillería, y una universidad extranjera. Y lo que creo que ha llevado a de alguna forma, a esta interlocución con la Cancillería es que el canciller, de la misma forma que fue el presidente, ha sido muy claro al decir que se pretende mantener esta agencia. Ahora, no es que la Cancillería decide, no es que la Cancillería tiene que dar vuelta atrás, no es que la Cancillería tiene que dar marcha atrás. La Cancillería no estuvo involucrada en el proceso anterior hasta el 2025, ni lo está ahora directamente, por más que ha sido el propio canciller, y no me toca a mí comentar lo que dice el canciller, ha sido el propio canciller quien ha dicho que no hay una propuesta de modificar a nivel del gobierno, no hay una propuesta de modificar la decisión tomada en diciembre del año pasado. Con respecto a los cascos azules, ¿tienen información sobre qué va a pasar con las misiones uruguayas? ¿Hay algún planteo realizado por la ONU? Sí, hay un trabajo que se inició con el viaje del canciller a Nueva York en marzo, a pocos días de asumir, en el que se solicitó formalmente el recambio de las tropas. Ustedes saben que el recambio no es sencillo, hay que ir haciéndolo en etapas. Entonces lo que estamos pidiendo es que empiece lo más pronto posible ese recambio. Tienen que estar las condiciones en el terreno para que este recambio pueda suceder. Lo que nosotros estamos haciendo es monitoreando permanentemente y conversando permanentemente con los responsables de Naciones Unidas para que esto suceda lo más pronto posible. ¿Han tenido alguna respuesta? La verdad que han sido respuestas muy positivas en el sentido que ellos comparten la preocupación, pero no tenemos una fecha concreta y por eso hay que ser también muy cautelosos porque hay familias, ¿no? Hay esposas, hay esposos, hay hijos que están esperando acá que sus padres y sus madres regresen. Entonces hay que ser muy cautelosos a la hora de decir, más allá de que sí encontramos una buena reacción del otro lado, una visión compartida de que es tiempo de que las tropas recambien o retornen, pero todavía no condiciones dadas para poder instrumentar ese retorno a Uruguay. Bien. ¿El Estado uruguayo ha tenido información sobre el compatriota detenido en Venezuela? Estamos trabajando, entenderán por un montón de motivos que no es información que podamos brindar públicamente, pero sí sabemos un poco más de lo que sabíamos hace pocos días. Estamos trabajando en conjunto, creo que lo han escuchado al canciller decirlo, estamos trabajando en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, porque estamos hablando de un ciudadano uruguayo que tiene una green card y por lo tanto también tiene una pata estadounidense en este proceso y la verdad que estamos haciendo todo lo posible para tratar de liberarlo de la prisión en la que se encuentra. Saber un poco más tiene que ver con, además de la ubicación, el estado de salud. En eso estamos trabajando, Da la sensación que la situación de Venezuela salió
salió un poco de la discusión pública, ¿no? Del mapa, y mientras tanto las organizaciones sociales siguen denunciando violaciones a los derechos humanos. ¿Le preocupa el Estado uruguayo cómo se para, cómo se trabaja paralelamente en este sentido? La verdad que lo que nos preocupa enormemente es la cantidad de uruguayos y uruguayas que están en Venezuela y que nos escriben permanentemente pidiéndonos una solución para trámites que tienen que hacer y que les impiden seguir con su vida. Nos preocupan también los venezolanos y las venezolanas que están en Uruguay y que nos dicen que no pueden casarse, no pueden inscribir a sus hijos en la escuela porque no tienen con quién interactuar para conseguir cierta documentación. Esa es la preocupación número uno, más allá de los grandes debates. ¿Y qué van a hacer? Bueno, estamos en conversaciones a ver si podemos por lo menos encontrar una salida consular para que toda esa gente, tanto en Uruguay como en Venezuela, encuentre nuevamente un canal donde hacer sus trámites cotidianos. La del estribo, porque tenemos que ir cerrando. Tiene, para precisar, porque es un tema se ha politizado demasiado. Para ser concreto, vicecanciller, ¿qué información le ha pedido o le ha aportado la Cancillería uruguaya a la Fiscalía por el famoso tema de los pasaportes? Estamos trabajando, vieron que recibimos un exhorto del fiscal actuante para el cual tenemos 10 días, estamos recabando toda la información. Lo que sí creo que el mensaje más importante es transparencia absoluta, poner a disposición de Fiscalía toda la información que tengamos disponible, toda la información que entiendan que pueden obtener conversando, hablando, incluso viniendo a la Cancillería. Transparencia absoluta, esperamos en el plazo establecido por ley, que son 10 días, poder responderle al fiscal de la mejor manera, con la información más comprensiva a disposición de las autoridades. ¿Cómo fue que dijo, aportando información, que venga gente a...? Sí, nosotros no tenemos problema de si la Fiscalía quiere venir a revisar, que vengan. No tenemos ningún problema en abrir la Cancillería, de verdad, mostrar, estamos abriendo desde cajafuertes a cajones, a todo lo que encontramos en la vuelta para encontrar toda la información que nos están pidiendo. ¿Han encontrado algo relevante en esa apertura de cajafuertes? No hemos encontrado nada, lo cual es relevante por sí mismo, ¿no? Vicecanciller Valeria Zuccasi, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Ha sido